Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Soy Mar, miembro del Instituto Español de Oceanografía y también miembro del proyecto Life Prometheus. Antes de todo, me gustaría empezar a dedicarle unos minutos a que conozcáis un poco más el proyecto Life Prometheus para aquellos que sois nuevos en el día de hoy. Primero de todo, deciros que el proyecto Life Prometheus se centra y está dedicado a la conservación de la biodiversidad marina en el Mediterráneo, especialmente de rayas y tiburones. El proyecto Life Prometheus lo que quiere es desarrollar soluciones innovadoras, centrándose sobre todo en el uso de disuasores electromagnéticos. Estos disuasores lo que pretende es reducir el nombre de capturas accidentales y, por otra parte, sin desplazar aquellas que son objetivo de las pesquerías. Además, colabora también con áreas marinas protegidas y con el sector pesquero para mejorar las estrategias de conservación de estas especies. También impulsa la pesca sostenible de especies invasoras y promueve el ecoturismo responsable. Entre las especies prioritarias encontramos la raja blanca, el marrajo, la tintorera y el pez guitarra, todas ellas afectadas por la amenaza de la sobrepesca, la pérdida de hábitat y también las capturas accidentales. Como bien sabemos, la conservación no es solo parte del sector científico y investigador, sino que también es parte de la sociedad. Por lo tanto, uno de los pilares principales del Life Prometheus es la divulgación científica. En este contexto es donde salen las Shark Tank, un ciclo de charlas que lo que pretende es acercar más el conocimiento de los tiburones y las rayas a un público general, desmontando algunos mitos de estas especies y poniendo valor al papel esencial que tienen en el mar Mediterráneo. Estas actividades se celebran en todos los países participantes y gracias a eso hoy tenemos aquí con nosotros al doctor Enric Masuti. Él es biólogo y profesor de investigación del Instituto Español de Oceanografía en el Centro Oceanográfico de Baleares. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación sobre la biodiversidad, pesquerías, oceanografía y ecología, incluyendo la evaluación y gestión de pesquerías, así como la conservación de especies demersales y hábitats bentónicas. Buenos días, Enric. Primero de todo, gracias por estar hoy aquí con nosotros y, si te parece bien, cuando tú digas, empezaremos con la actividad. Buenos días, gracias por invitarme y cuando queráis podemos empezar. Antes de entrar en materia, nos gustaría conocer un poco más el que es tu grupo de investigación, EcoBRED, conocido como EcoBRED, Ecosistemas Bentónicos y Recursos Demersales, del que usted es líder principal. ¿Cómo surgió este grupo de investigación? Bueno, como habéis dicho, yo llevo más de 30 años dedicado a la investigación marina, concretamente del Mediterráneo, con lo cual ya hace años que estamos trabajando. El grupo en sí empezó en el 2000, 2001, ya hace 20, más de 25 años. Y en principio nuestra actividad principal al principio estaba más enfocada a la evaluación de pesquerías. Y luego, dentro del enfoque ecosistémico de la evaluación y gestión de pesquerías, hemos ido ampliando, incorporando otros aspectos al estudio de pesquerías, como son pues, los hábitats bentónicos en los que se desarrollan estas pesquerías, el impacto de la pesca en estos hábitats o en los ecosistemas, la influencia de variables ambientales y principalmente estos últimos años el cambio climático en la dinámica poblacional de las especies explotadas y en general también incorporando fotografiado de hábitats y especies sensibles a la pesca para poder, el objetivo final de todos nuestros trabajos, de todas nuestras investigaciones es asesorar para la gestión del mar,
para intentar conseguir, en la medida de lo posible, compatibilizar la sostenibilidad de las pesquerías con la conservación del medio. En el grupo Ecobret, ¿desde cuándo estudiáis los tiburones y las rayas? Bueno, pues casi desde el principio. Yo recuerdo que el primer trabajo sobre tiburones y rayas de las Islas Baleares, concretamente de tiburones y rayas demersales, eso es importante remarcarlo, que son las especies, entendemos por demersales las especies que viven en contacto con el fondo, en más o menos contacto, tanto puede haber especies bentónicas que viven sobre el fondo como especies nectobentónicas o epipelágicas que se mueven y pueden desplazarse en la columna, pero siempre dependiendo del fondo. Bueno, volvamos al asunto. Yo recuerdo que el primer artículo que publicamos fue en el 2003, si no recuerdo mal, sobre armobranquios demersales de las Islas Baleares. ¿Por qué? Pues porque en el 2001 empezamos a realizar unas campañas de investigación oceanográfica para evaluar el estado de explotación de los ecosistemas demersales y vimos que las Baleares, y esto es lo que intentamos explicar en este artículo, las Islas Baleares era una zona donde había una mayor riqueza de especies de armobranquios demersales y mayor abundancia de armobranquios demersales que en otras zonas adyacentes del Mediterráneo occidental, principalmente a la costa peninsular. Este fue el primer, digamos, estudio enfocado a los armobranquios. Luego han venido muchos más. Por lo tanto, si me pudieras decir las líneas principales del momento de ahora que desarrollan para mejorar el conocimiento y conservación de las especies de tiburones y rayas, ahora mismo, ¿cuáles serían? Bueno, empezamos principalmente por estimar la diversidad, incluso cartografiar la abundancia de determinadas especies. Luego incorporamos otro aspecto muy importante que es estimar parámetros biológicos de estas especies, que aunque es una información base, pero también es fundamental para el asesoramiento científico, es decir, conocer cómo crecen, cómo se reproducen, qué talla de primera madurez tienen, etc. La dieta de estas especies, las relaciones tróficas entre estas especies y entre estas especies y las otras especies que conforman las redes tróficas marinas. Estos serían los aspectos que empezamos a trabajar al principio. Luego hemos incorporado otro tipo de análisis, por ejemplo, análisis moleculares que nos han permitido estudiar, por ejemplo, hacer estudios de taxonomía integrativa, es decir, basándonos no solo en caracteres morfométricos o morfológicos de especies, sino también en análisis genéticos. Y además, también en los años más recientes, también hemos incorporado análisis genéticos para no solo evaluar el estado de explotación, sino también el estado de conservación. Es decir, estimar la diversidad genética de algunas de estas especies. Todo esto nos ha permitido mejorar mucho los resultados que obteníamos en los primeros años y sobre todo nos ha permitido asesorar científicamente a la gestión de estas poblaciones. Genial. En las Islas Baleares se consideran un punto caliente para tiburones y rayas. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Y podrías ofrecernos una visión general de la biodiversidad de tiburones y rayas en las Islas Baleares? Sí, como he dicho antes, de hecho nuestro primer artículo de Almobranquio Universal ya lo pone con relevancia. Por sus características ambientales, eh, con predominio de fondos de algas rojas, fondos rocosos, fondos menos fangosos que los de la plataforma continental, y también, sobre todo, por el menor desarrollo de la pesquería de arrastre, el menor desarrollo histórico de la pesquería de arrastre en las Islas Baleares, es un área donde observamos mayor diversidad de especies de alarmobranquios demersales y también mayor abundancia. Por poner unas cifras,
los años recientes, los últimos 5 años, creo que hemos inventariado hasta 25 especies de estos galardonantes universales, tanto rayas como tiburones. Y también es importante remarcar que algunas de estas especies, que en algunas zonas de las Islas Baleares son abundantes, por ejemplo, la raya blanca, de nombre científico nuestra raya alba, está catalogada como en peligro crítico a nivel del Mediterráneo. En Baleares y en determinadas zonas de Baleares sabemos que es una especie relativamente común y abundante. Hay otras rayas, por ejemplo, la raya de nombre científico, la raya radua, que también está en peligro, o en el Mediterráneo. Todas estas catalogaciones están hechas en el marco de la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues nos muestran, nos diagnostican el estado de conservación de determinadas especies, insisto, teniendo en cuenta todo el Mediterráneo, pero nosotros vemos que en Baleares algunas de estas especies están, digamos, pueden ser más abundantes que en otras áreas de las Baleares. Eso no quiere decir que en el Mediterráneo, que en las Baleares como en el Mediterráneo y en muchas otras zonas se hayan producido alguna extinción de especies que en los años 60, en los años 50, en los años 40 del siglo pasado eh, se conocían y actualmente desde hace décadas ya no hay registros de captura ni de observaciones de estas especies. O sea, es verdad que las Baleares pueden ser lo que han llamado antes un hotspot de ranking universal, pero tampoco tenemos que pensar que no ha habido también lesión de algunas de estas especies, incluso extinción. Vale, para seguir hablaremos de, como has hablado anteriormente de los demersales, hablaremos de tiburones y rayas demersales. Sé que lo has mencionado anteriormente, pero ¿cómo definirías este término de tiburones y rayas demersales? ¿Y qué sabemos sobre sus comunidades bentónicas y ecosistemas donde habitan? Bueno, yo primero diría que los almobranquios, rayas y tiburones demersales son especies de rayas y tiburones que o viven sobre el fondo marino, como es el caso de las rayas, que son especies bentónicas, o en el caso de tiburones, viven en los primeros metros por encima del fondo marino, pero dependen del fondo marino para su puesta, por ejemplo, el caso de la pinta roja, que pone sus huevos y los deja fijados en el fondo marino, etc. Esto sería el primer concepto que hay que sacar. Luego, otra cosa importante cuando hablamos de almobranquios es tener en cuenta que son especies, lo que se llaman, están catalogadas como especies vulnerables. ¿Qué queremos decir con esto? Que todas las especies son vulnerables, cualquier especie. Lo que pasa es que estas son más vulnerables que muchas otras al impacto de la pesca o a otros impactos. ¿Por qué? Por sus características biológicas, por la estrategia vital. En general son especies que tienen una vida larga, un crecimiento lento y además en muchos casos tienen una fecundidad baja y una talla o edad de primera madurez, de primera reproducción también alta. Claro, todo esto son características que las hacen, digamos, entre comillas, poco adaptadas a la explotación pesquera, a diferencia, por ejemplo, de especies de pequeños pelágicos, por ejemplo, que viven pocos años, crecen mucho más rápido, tienen una fecundidad mucho más elevada, etcétera, etcétera. Cual, cuando hablamos de especies o de almobranquios, de rayas y tiburones demersales, hablamos de rayas de tiburones en mayor o menor contacto con el fondo, a diferencia de los pelágicos, como puede ser bajos, tintoreras, etcétera. En este caso hablaríamos de otro tipo de especies, pero además, en general, se trata de especies vulnerables. Vale, y en este sentido, si ahora mismo nos tuvieras que hablar de las principales lagunas de conocimiento sobre estas especies, ¿cuáles dirías que son? ¿Qué líneas se tendrían que desarrollar dentro de la investigación
para conocer un poco mejor estas lagunas que crees que hay según tu Bueno, visión. yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Es verdad que se ha mejorado en aspectos de biología básica. Ahora, una tesis reciente que se ha desarrollado dentro del grupo nos ha permitido pues, estimar parámetros biológicos básicos de determinadas rayas, pero también es verdad que todavía quedan especies para las que hay que conocer su crecimiento, su talla de primera madurez, su dieta, etcétera, etcétera. O sea, se ha mejorado, pero todavía queda. También se ha mejorado mucho en aspectos relacionados con la distribución geográfica de estas especies, y no solo de estas especies en general, sino también de los juveniles o los reproductores, que es un aspecto muy importante para conocer las áreas de concentración, si una área es una zona más apta para la concentración de juveniles o de reproductores de determinadas especies. Se ha mejorado bastante en este aspecto. Y luego, como aspectos más, que también los he mencionado en la introducción al principio, que ya se han empezado a introducir, pero queda bastante campo, es complementar los estudios, digamos, más clásicos con ya análisis moleculares que nos permiten no solo conocer el estado de explotación, sino el estado de conservación a través de la diversidad genética de las especies. Y además, estos análisis genéticos también nos permiten estimar o conocer un aspecto también muy importante y clave para la gestión de este tipo de especies, que es la conectividad entre poblaciones. Es decir, nosotros debemos intentar conocer si la gestión de una determinada población en una determinada zona, eh, digamos, afecta o influye solo a esta población o puede tener un efecto en otras poblaciones porque hay una conectividad de individuos entre una y otra. Ya no solo estoy pensando entre las Islas Baleares y la península, que lógicamente hay especies que pueden estar más aisladas por las barreras geográficas que hay, de profundidad, de distancia, etcétera, sobre todo en especies demersales, como en nuestro caso, así en especies pelágicas, pero incluso dentro del propio archipiélago balear. Pensemos que entre las Islas Baleares o las Islas Gimnesias, que es Mallorca y Menorca, y las Islas Pitiusas, Ibiza y Formentera, hay una barrera batimétrica de 800 metros de profundidad. Esto puede afectar sobre todo a las especies más plataforma. Conocer cómo se conectan estas poblaciones, que esto nos lo permite actualmente los análisis genéticos, nos permite saber cuál puede ser la respuesta de las poblaciones a determinadas medidas de gestión. Y esto también es básico. Todo esto, tanto diversidad genética, es decir, estado de conservación, como eh, conectividad, se está desarrollando estas últimas décadas a través de análisis moleculares de última generación. Vale. Y ahora que ya hemos puesto un poco en contexto las Islas Baleares, también lo que son las especies que estudiamos y tal, sabemos que un punto importante del proyecto es las capturas accidentales de estas especies. ¿Nos podrías hablar de cómo afecta la pesca a los tiburones y las rayas dentro de las Islas Baleares? Bueno, afecta porque puede haber zonas de solapamiento de distribución de especies, y las hay, en mayor o menor porcentaje según las islas, zonas de concentración de juveniles o reproductores con zonas de pesca. Con lo cual, si hay este solapamiento, tenemos dos opciones. O bien, bueno, al menos dos opciones. O bien plantear una gestión basada en la zonificación que identifique estas zonas de solapamiento y luego entre, digamos, especies y pesca y luego plantear puestas de zonificación, o bien también, que además las dos medidas no son pueden ser complementarias,
mejorar la selectividad de los artes de pesca para reducir el bycatch de estas especies. Esto, por ejemplo, es una cosa que estáis haciendo en Prometheus con disuasores electromagnéticos. Es decir, ver cómo disuasores electromagnéticos colocados en los artes de pesca podemos reducir la captura de determinadas especies. Es decir, son dos planteamientos de gestión que, insisto, no son incompatibles, son compatibles, que sería, por una parte, la zonificación. Para esto debemos identificar áreas de distribución de juveniles y reproductores, por ejemplo, con cavaderos de pesca. Y luego aplicar medidas de zonificación. Y por otro, mejorar la selectividad. Otro aspecto también a mejorar, para poner otro ejemplo, en vuestro ejemplo, los disuasores que estáis haciendo en Prometheus, están orientados a artes fijos, como podrían ser los trasmayos o los palangres, pero luego también, en el caso del arrastre, se podrían utilizar rejillas separadoras, por ejemplo, en pesca de gamba roja, la pesca de gamba roja de arrastre es una pesca de gran profundidad, que se realiza entre 500 y 800 metros. Es una pesca bastante monoespecífica, es decir, se captura gamba roja y poco bycatch y poco descarte, pero sí que algunos de estos descartes, algunos de estos bycatch pueden ser tiburones de tamaño mediano, incluso grande. Por ejemplo, el caso de Galeus o algunos Zancus, etc. Utilizando estas rejillas separadoras se puede evitar la captura de estos ejemplares, y por tanto hacer compatible la explotación pesquera con la conservación de estas especies. Estas rejillas separadoras se han utilizado en otras áreas de otras pesquerías, por ejemplo, evitar las tortugas, las pesquerías de camarones del Golfo de México, para evitar la captura de focas en el Atlántico Norte. Es decir, una pesquería enfocada a capturar ejemplares pequeños, como sería el caso de la gamba roja, pues lo que pones es una residia para que los grandes, que serían los tiburones en estas rayas, pues no vayan al copo de la red de arrastre, sino que salgan fuera y evitar la captura. Es decir, hay diferentes medidas de gestión, todas ellas complementarias. Y esto son diferentes líneas de estudio que se pueden. Y otra pregunta relacionada con la pesca sería que en las últimas décadas se ha producido un fuerte descenso, como todos sabemos, en el esfuerzo pesquero aquí en Baleares, debido principalmente a la pérdida constante de embarcaciones y a la aplicación desde 2020 del régimen de esfuerzo incluido en el Plan Plurianual de Pesca. La pregunta vendría a ser que qué efecto ha tenido esta reducción en el estado de explotación y conservación de los elasmobranquios demersales. Bueno, pues nosotros, los estudios que hemos hecho recientes y no tan recientes, sí que hemos podido ver que esta reducción del esfuerzo pesca, que en algunas zonas, casi en general, han podido llegar a disminuir el 50% de los días de pesca, es evidente que ha tenido un efecto sobre el estado de explotación de los... Y no solo los elasmobranquios, de otras especies. Pero en el caso de los elasmobranquios hemos hecho tanto análisis de la abundancia temporal, de cómo ha evolucionado la abundancia y la diversidad y la riqueza de especies, de estas especies, las Islas Baleares durante las últimas 2 décadas, y hemos visto que no ha disminuido, ni mucho menos, y en algunos casos incluso ha aumentado. En algunos casos ha aumentado. Esto sería análisis hechos a partir de series temporales de datos. Nosotros tenemos una campaña de evaluación de especies, que es la campaña MEDICH, que se hace anualmente desde el año 2001. Eso nos permite tener hasta 25 años de datos y, por tanto, tenemos unas series temporales que nos permiten hacer estos análisis. Pero no solo a través de esto, también se ha podido hacer en esta tesis doctoral que he dicho antes, que he nombrado antes, se ha también podido estimar el estado de explotación
de algunas rayas y se ha visto que se están explotando incluso a niveles sostenibles, cosa que hace unos años no era así. Es decir, la reducción de esfuerzo ha tenido un efecto evidente. Con eso no quiero decir que la abundancia de las rayas o la riqueza de especies de rayas y tiburones actualmente en Baleares es la misma que había en los años 40, 50 del siglo pasado. Lo que sí quiero decir es que se ha parado la tendencia a la baja y incluso se están observando síntomas claros de recuperación. Vale, y finalmente, para terminar, Enrique, haremos una pregunta un poco más personal y sería que a lo largo de tu trayectoria investigadora y de su trabajo a campo, ¿qué nos dirías que has observado, ¿no? Así como a simple vista, estos cambios que te estamos mencionando continuamente de conservación, o sea, cómo ha afectado la conservación a los tiburones y a las rayas de la zona durante todos tus años de trayectoria? Ay, es que yo soy muy mayor, pero yo recuerdo cuando era niño, uh, yo vivía en Puerto Colón, un puerto de pesca que cogían especies que hoy en día no se capturan. Un ejemplo claro es Ciliornis stellaris, habitar, es un tiburón. Parece que ahora esto se está recuperando, pero bueno, esto no lo he visto, pero he visto que se cogían esto a pesar de no coger absolutamente ninguno, pero ahora en las campañas de investigación que hacemos sí que he notado estos últimos años que parece que hay mayor abundancia de rayas, es decir, he visto los dos efectos. Claro, como yo tengo mucha edad, cuando era Tenía pequeño tiempo de todo. vi que había una reducción drástica, porque, insisto, el ejemplo del Ciliorhinus stellaris es evidente, incluso también de Mustelus, eran tiburones que los cogían, sobre todo los artesanales, cuando pescaba langosta, eran un bycatch muy común, muy común. Pasaron a no ser ya bycatch, a no ser, y ahora nosotros en las campañas, estas especies empiezan a aparecer y luego en el caso de las rayas sí que notamos ya una mayor abundancia y una mayor riqueza. Con lo cual, si me permite solo terminar una cosa. Sí, sí. Antes, cuando hablábamos de medidas de Ujú. gestión, se me ha olvidado también otra medida complementaria a las dos que he nombrado, que es el tratamiento a bordo de la captura. O sea, nosotros hemos hecho, en colaboración con los grupos de investigación, eh, estimaciones de supervivencia de rayas que te permiten elaborar unos protocolos de tratamiento de las capturas que, con determinadas condiciones de humedad, etcétera, Ujú. los pescadores pueden colaborar a la conservación de estas especies, retornándolas al mar, sobre todo de rayas pequeñas, retornándolas al mar. Si esto lo hacen en un tiempo determinado y manteniendo estos ejemplares en unas condiciones precisas, también hemos visto que estas especies se recuperan. Con lo cual, es importante plantear esto porque la conservación de las rayas no solo depende de la gestión de los gestores, sino también de todos los usuarios del mar, en este caso los pescadores, y podríamos hablar de otros. El trabajo de todos, tanto unos que tienen que aplicar una serie de normativas, como otros que con su, digamos, con su buen hacer o su comportamiento o pequeños cambios en sus protocolos de actividad pueden también colaborar a esta conservación. Disculpa que haya metido No, eso, pero no, se me ha va olvidado. genial. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Enrique, por el rato y por explicar todo esto. Y a ver si alguien tiene alguna pregunta, nos esperaremos un par de minutos. Y si no, pues muchas gracias también por vuestra colaboración.